Buenas tardes, mi nombre es Ludillane Esteban Aldana, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. El título de mi presentación es La motivación y los factores socioemocionales en la comprensión lectora de estudiantes de primaria. Actualmente trabajo en una escuela rural con 32 estudiantes en el grado tercero. En el grado se me presentan los diferentes tipos de familia: familia nuclear, familia extensa, familia monoparental o ensamblada o reconstruida, que conllevan a vivir múltiples emociones desde la casa hasta el aula. Como objetivo general de esta propuesta tengo analizar la influencia de la motivación y de los factores socioemocionales en la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de primaria, con el propósito de diseñar una estrategia pedagógica que fortalezca los procesos de lectura y aprendizaje en el contexto escolar. Objetivos específicos: identificar los factores emocionales y motivacionales que influyen en los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero de primaria. Analizar la relación existente entre las emociones y la motivación y el desempeño en comprensión lectora. Diseñar una estrategia pedagógica basada en componentes emocionales y motivacionales que fortalezcan la comprensión lectora. Y por último, objetivo específico, tengo evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en sus dimensiones literal, inferencial y crítico. Desde la pentadimensionalidad tengo la primera, que es dimensión ontológica. La comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de primaria es una experiencia integral donde el pensamiento, emociones y vivencias se relacionan de manera inseparable. El niño se acerca al texto desde su historia personal, desde sus emociones y desde su entorno social, por lo que las emociones influyen directamente en el momento de comprender la lectura, mientras la inseguridad o la ansiedad pueden dificultar el proceso lector. El apoyo del entorno es fundamental, pues la autoestima, el clima afectivo del aula y el acompañamiento familiar fortalecen el desarrollo integral del niño. Si hay motivación, hay ganas de aprender. En la dimensión epistemológica, el estudiante construye significados a partir de sus experiencias y relaciones con su entorno familiar y escolar. Si hay motivación, el niño puede dar más. Las emociones y la motivación son fundamentales para el aprendizaje, ya que influyen en la forma de que el niño comprende. El conocimiento se construye de manera dinámica y contextualizada según las experiencias y el contexto del estudiante. Promover prácticas pedagógicas significativas e integrales. Es un proceso integral en el que intervienen aspectos cognitivos, emocionales y sociales. Se sustenta como una visión socioconstructivista e interpretativa del aprendizaje, donde la comprensión lectora es entendida como un proceso integral en el que interviene lo cognitivo, lo emocional y lo social. En la dimensión axiológica, los valores, tengo que reconocer la individualidad de cada niño. Tengo que conocer a cada niño para poderlo analizar y evaluar. Comprender las emociones y las necesidades de cada estudiante. Cuando lo dije al principio, ellos llegan con múltiples emociones desde la casa hasta el aula. Valorar la necesidad de ritmos, intereses y necesidades del educando, porque todos no aprenden al mismo ritmo. El ritmo de aprendizaje de todos no es igual. Y como otro ítem de la dimensión axiológica, honestidad en el tratamiento de la información de los estudiantes. Sería como un pacto entre el estudiante y el docente o la persona que está a cargo, para poder manejar esa información que el estudiante nos brinda. De esa manera poderlo ayudar en su proceso de lectura. Recordemos que si el niño está motivado, lee mejor. Como primer título, podríamos decir que las emociones leen. En la dimensión
teleológica dice que la investigación busca fortalecer la comprensión lectora, integrando las emociones y la motivación en el aprendizaje mediante estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de habilidades lectoras, el bienestar socioemocional y la construcción de significados en contextos escolares significativos. Dimensión metodológica. Tenemos un paradigma que es interpretativo y hermenéutico que busca comprender cómo los estudiantes experimentan y viven la motivación, las emociones y la comprensión lectora en su contexto escolar. Reconocer que la realidad educativa es subjetiva y está influenciada por las experiencias, percepciones y relaciones de los participantes. Permitir analizarles significados que los niños, docentes y familias atribuyen en el proceso de lectura y aprendizaje, con un enfoque cualitativo. Tenemos los diferentes métodos: observación, entrevistas, grupos focales, diarios de campo, para hacerle un seguimiento a los estudiantes. Como resultado, interpretación de experiencias y construcción de estrategias pedagógicas contextualizadas. ¿Cuál sería la población? Como ya lo dije, trabajo con estudiantes del grado tercero de educación básica primaria en una institución educativa rural. Y esos también serían los sujetos de investigación. ¿Cuál sería la conclusión o mi conclusión en esta presentación? La investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, ya que busca comprender cómo la motivación y los factores socioemocionales influyen en la comprensión lectora de los estudiantes de primaria, considerando sus experiencias, percepciones y contextos educativos. En la conclusión también proyecté el siguiente esquema. Vemos en el centro unos niños que están leyendo muy concentrados, pero ¿por qué? Porque a su alrededor hay compañía, hay motivación por parte de la familia, hay sueños, ideales y ganas de hacer las cosas. Entonces podemos decir que la integración de la motivación y los factores socioemocionales en las prácticas educativas contribuye a una educación más humana, significativa e integral. Muchas gracias. Soy Elizabeth Legarda Arteaga y hoy quiero presentarles mi propuesta de investigación. Se titula Modelo de enseñanza inclusiva mediado por la inteligencia artificial en ciencias naturales para estudiantes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad en básica primaria. Este trabajo lo he desarrollado en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, bajo la dirección de la doctora Nelmil Marrero. Esta investigación nace de una realidad educativa que nosotros vemos en nuestro día a día en las aulas de clase. Los estudiantes con TDIH enfrentan muchas dificultades para acceder, para participar y aprender en las clases de ciencias naturales. Estas dificultades tienen que ver con procesos como mantener la atención sostenida, organizar la información o seguir el hilo de las actividades, cosas que son fundamentales y totalmente esenciales para aprender las ciencias naturales. Ante esta situación nos hemos realizado una pregunta central: ¿cómo diseñar un modelo de enseñanza inclusiva apoyado en la inteligencia artificial que permita realmente ayudar a aprender las ciencias naturales a los estudiantes con TDIH en básica primaria? Para responder a esto nos planteamos
3 objetivos fundamentales. Primero, caracterizar cuáles son las barreras y cuáles son las necesidades educativas específicas de estos estudiantes en el área de ciencias naturales. El segundo, tenemos diseñar un modelo pedagógico que una estrategias inclusivas y herramientas de inteligencia artificial, todo ello alineado con lo que piden los estándares curriculares. Y en tercer lugar tenemos evaluar si este modelo es pertinente y viable desde el punto de vista pedagógico. Para sustentar todo esto, en el marco teórico se apoyan en primer lugar la educación inclusiva como derecho fundamental y humano, tal como lo promueve la UNESCO. Aquí también es muy importante resaltar al CEABOT y ASCOM en el diseño universal para el aprendizaje. Esto último nos habla de ofrecer múltiples formas para presentar la información, para actuar y expresarse y motivar a los estudiantes. También tenemos los aportes de autores como Vygotsky, Ausubel y Feuerstein, quienes nos enseñan que el aprendizaje debe ser mediado y significativo, y que sí es posible desarrollar las capacidades cognitivas si hacemos las intervenciones adecuadas. En cuanto a tecnología educativa, usamos como base el modelo TEPAC, que nos permite y nos ayuda a integrar lo que sabemos de una manera pedagógica y tecnológica para hacer más fuertes los procesos de enseñanza. Ahora bien, el modelo pedagógico propone 5 dimensiones, las cuales están y tienen como propósitos importantes. Primero, tenemos la dimensión ontológica, la cual reconoce al estudiante con TDAH como un sujeto activo que aprende interactuando con su entorno, con su familia y su cultura. Tenemos la dimensión epistemológica, entendiéndose el aprendizaje como algo activo y con sentido, donde la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a personalizar cada experiencia educativa. Tenemos la dimensión metodológica. Aquí es donde definimos que validaremos la propuesta mediante el juicio de expertos y luego con una prueba piloto en la institución educativa o BONUCO para comprobar qué sirve, qué es viable y qué realmente funciona. Tenemos la dimensión axiológica. Se basa en los valores que pueden tenerse en cuenta en esta investigación, como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia educativa que se presenta en los estudiantes con TDIH. Por último, tenemos la dimensión teológica, la cual hace referencia a lo que nos marca el rumbo que queremos fortalecer en el aprendizaje significativo, desarrollar el pensamiento científico y construir una educación que sea verdaderamente inclusiva y transformadora. A continuación, tenemos en esta investigación
orientado desde el paradigma pragmático, que permite dar soluciones prácticas para problemáticas educativas reales, priorizando la utilidad y la aplicabilidad del conocimiento generado. Para ello tenemos los principios, el método al cual está orientado, que es el enfoque mixto en la integración cuantitativa y cualitativa. Tenemos el diseño de investigación aplicada, como el modelo pedagógico funcional y contextualizado, la validación por expertos y la iteración y mejoramiento continuo. Tenemos los objetivos principales como fortalecer el aprendizaje en las ciencias naturales con estudiantes de TDAH. Tenemos las estrategias, entre ellas los recursos digitales, las actividades interactivas, las rutas de aprendizaje, la retroalimentación y el apoyo visual y auditivo. Y por último, los resultados esperados. Dentro de las estrategias que proponemos, incluimos cosas muy prácticas y recursivas, como es los recursos digitales que se adaptan al estudiante, actividades interactivas, rutas de aprendizajes hechas a la medida y la retroalimentación inmediata, como son los apoyos visuales y auditivos. Todo esto pensando especialmente para responder a lo que necesitan los niños y las niñas con estas necesidades educativas. Lo que esperamos con este modelo es lograr que mejore su atención, que se sientan más motivados, que entiendan mejor los contenidos, que participen activamente y, por supuesto, que rindan mejor académicamente, todo con ello para avanzar hacia una educación inclusiva real. En resumen, con esta propuesta quiero transformar la forma en que se enseñan las ciencias naturales, usando la inteligencia artificial con sentido pedagógico y más aún fortalecer una educación inclusiva y de calidad para todos. Agradezco mucho su atención y su orientación, que son fundamentales para enriquecer este trabajo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fabiana Alejandra Pantoja Mora, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta oportunidad presentaré mi intención investigativa titulada La educación ambiental mediada por el aprendizaje basado en proyectos en la básica secundaria. Esta propuesta surge de la necesidad de comprender cómo la educación ambiental puede fortalecerse mediante estrategias pedagógicas activas que permitan una mayor conexión entre la escuela, el contexto y las problemáticas ambientales presentes. Problemática. La educación ambiental ha sido reconocida en Colombia como un eje transversal en la formación integral. Sin embargo, en muchos contextos escolares continúa desarrollándose mediante actividades aisladas, campañas ocasionales o acciones conmemorativas que no siempre logran integrarse de manera efectiva al currículo escolar. Esta situación puede estar relacionada con diversos factores, entre ellos la limitada articulación del proyecto ambiental escolar con el proyecto educativo institucional, así como la necesidad de fortalecer metodologías activas que favorezcan la participación de los estudiantes. Esta realidad se evidencia particularmente en la institución educativa Seminario y en el Instituto Técnico Girardot en el departamento de Nariño, donde existen problemáticas relacionadas con el manejo de residuos sólidos, el recurso hídrico y el saneamiento básico. Por ello, surge el interés de comprender cómo se configura la educación ambiental
cuando es mediada por el aprendizaje basado en proyectos, estrategia que promueve experiencias educativas contextualizadas y participativas. Como plantea Sauvé, la educación ambiental debe favorecer una comprensión crítica de las relaciones entre sociedad y naturaleza y promover la participación activa en la transformación del entorno. A partir de la problemática identificada, se plantea como propósito general construir una aproximación teórica sobre la educación ambiental mediada por el aprendizaje basado en proyectos en la básica secundaria, en la institución educativa seminaria y el Instituto Técnico Girardot en el departamento de Nariño. Para alcanzar este propósito general, se han formulado varios propósitos específicos. En primer lugar, se busca develar las concepciones que tienen los docentes sobre la educación ambiental. En segundo lugar, determinar cómo se desarrolla actualmente la educación ambiental en las prácticas pedagógicas de estas instituciones. Asimismo, se pretende establecer la relación existente entre la educación ambiental y el aprendizaje basado en proyectos, así como analizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan esta relación. Finalmente, se espera formular elementos básicos que permitan construir una aproximación teórica sobre la educación ambiental mediada por el aprendizaje basado en proyectos. Descripción del abordaje metodológico. Para el desarrollo de esta investigación se asume un abordaje metodológico coherente con la naturaleza del fenómeno estudiado. En primer lugar, se adopta un enfoque cualitativo, ya que el interés no se centra en medir variables ni en obtener resultados estadísticos, sino en comprender las concepciones, prácticas y significados que los docentes construyen alrededor de la educación ambiental, mediada por el aprendizaje basado en proyectos. En segundo lugar, se asume el paradigma interpretativo, el cual permite comprender la realidad educativa como una construcción social que surge de las experiencias e interacciones de los actores participantes. Finalmente, se adopta la teoría fundamentada como método de investigación, debido a que posibilita construir una aproximación teórica a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Dimensión ontológica. Desde la dimensión ontológica, la investigación busca comprender cuál es la naturaleza de la realidad estudiada. En este caso, la educación ambiental no se asume como un conjunto de actividades aisladas ni como una realidad única y estática. Por el contrario, se comprende como una construcción social que emerge de las prácticas pedagógicas, de las experiencias tanto de los docentes y de las relaciones que se establecen entre la escuela, el ambiente y la comunidad. La realidad investigada está constituida por los significados que los actores educativos construyen alrededor de la educación ambiental y de su relación con el ABP. Esta postura se encuentra sustentada en Berger y Luckmann, quienes plantean que la realidad se construye socialmente a través de la interacción humana. Desde la dimensión epistemológica se reflexiona sobre cómo se construye el conocimiento. La investigación asume que el conocimiento no es algo que se descubre de manera objetiva e independiente de los sujetos, sino que se construye a partir de las experiencias, interpretaciones y significados que las personas atribuyen a su realidad. Por esta razón, el interés se centra en comprender las concepciones y prácticas de los docentes respecto a la educación ambiental y el ABP. Se busca interpretar sus experiencias para generar comprensiones teóricas contextualizadas que permitan explicar el fenómeno estudiado. Esta perspectiva se fundamenta en Guba y Lincoln, quienes señalan que el conocimiento surge de la interpretación de los significados construidos por los actores sociales. Dimensión axiológica. Esta se relaciona con los valores que orientan el proceso investigativo. En esta investigación cobran especial importancia valores como la responsabilidad ambiental, la sostenibilidad, la participación, la conciencia crítica y el compromiso con la transformación social. La educación ambiental no solo busca transmitir conocimientos sobre el ambiente, sino promover actitudes y comportamientos responsables frente a las problemáticas del entorno. Asimismo, durante el proceso investigativo se asumirá una postura
ética basada en el respeto hacia los participantes y en la valoración de sus experiencias y saberes. Como señalan Galeano y García, la educación ambiental debe contribuir a la formación de valores orientados al cuidado y conservación del ambiente. Ahora, desde la dimensión teleológica, se analiza la finalidad de la investigación. El propósito general consiste en construir una aproximación teórica sobre la educación ambiental mediante el aprendizaje basado en proyectos o ABP en la básica secundaria. Más allá de generar conocimientos, la investigación pretende aportar elementos que permitan fortalecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la educación ambiental y favorecer una mayor articulación entre el currículo, contexto y realidad ambiental. La intención es contribuir a la formación de estudiantes críticos, reflexivos y comprometidos con el cuidado del entorno. En este sentido, la investigación se orienta hacia una finalidad formativa y transformadora. Dimensión metodológica. Respecto a la dimensión metodológica, la investigación se desarrollará desde un enfoque cualitativo. Este enfoque resulta pertinente porque permite comprender las experiencias, significados y prácticas construidas por los docentes en torno a la educación ambiental. Se asumirá el paradigma interpretativo, el cual concibe la realidad educativa como una construcción social que surge de las interacciones humanas. Asimismo, se empleará el método de teoría fundamentada debido a que se pretende construir una aproximación teórica derivada de los datos obtenidos durante el trabajo de campo. Para la producción de información se utilizarán técnicas como la entrevista, la observación y el análisis documental. Posteriormente, la información será analizada mediante procesos de codificación y categorización que permitan identificar patrones, relaciones y significados emergentes. Esta decisión metodológica se sustenta en Strauss y Corbin, quienes afirman que la teoría fundamentada posibilita la construcción de teoría a partir de los datos obtenidos en el contexto investigado. Para concluir esta intención investigativa, esto busca comprender la educación ambiental como una práctica pedagógica contextualizada, construida desde las experiencias de los docentes y vinculada con las problemáticas presentes en estas instituciones educativas. Se espera que el aprendizaje basado en proyectos contribuya a fortalecer los procesos de educación ambiental mediante experiencias significativas y participativas. También se espera que esta investigación aporte elementos teóricos que contribuyan al fortalecimiento de la educación ambiental en la básica secundaria y a la formación de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maite Lorena Ochoa Santos. Soy docente de lenguas extranjeras inglés. Laboro en la Normal Superior María Auxiliadora del municipio de Cúcuta, norte de Santander, y es un placer para mí presentarles mi intención investigativa, que tiene como título tentativo: procesos de autorregulación y motivación en el aprendizaje autónomo del inglés, mediado por entornos digitales en estudiantes de educación media de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Bien, esta intención investigativa surge del interés por comprender por qué algunos estudiantes desarrollan procesos autónomos para aprender inglés, mientras que otras presentan dificultades para mantener esos hábitos de estudio, para mantener esa disciplina, esa motivación en el aprendizaje de este idioma, aún estando en el mismo contexto educativo donde se les exige a todas por igual. Desde esta perspectiva se busca analizar las relaciones entre la motivación, el aprendizaje autónomo, la autorregulación y la relación
que tiene, o la mediación más bien, que tienen esos entornos digitales en este aprendizaje de este idioma. Bien, como objetivos, tengo un objetivo general que es analizar los procesos motivacionales y de autorregulación que configuran el aprendizaje autónomo del inglés en la Escuela Normal María Auxiliadora. Para llegar a este objetivo, he desglosado 5 objetivos específicos. El primero de ellos es develar los significados y sentidos que las estudiantes otorgan a sus experiencias en el aprendizaje autónomo de este idioma. Segundo, analizar las configuraciones de los factores motivacionales que intervienen y dinamizan en la construcción del proceso autónomo del aprendizaje. Tercero, interpretar las estrategias de autorregulación que las estudiantes pues manejan para realizar esa gestión del aprendizaje. Cuarto, explicar las interrelaciones existentes entre la motivación, la autorregulación desde la perspectiva subjetiva. Quinto, proponer una reflexión pedagógica sobre el fortalecimiento del aprendizaje autónomo del inglés en estos contextos contemporáneos. Bien, ya entrándonos a la parte de la pentadimensionalidad, desde el plano ontológico queremos mirar cuál es esa realidad educativa que se estudia, ¿sí? Entonces hay ciertos factores que influyen en esta realidad educativa. Acá en esta parte el aprendizaje se asume como una realidad educativa compleja, dinámica y multidimensional, construida a partir de las experiencias individuales y sociales y también pues tecnológicas que interactúan en el contexto escolar. Estos factores que vamos a involucrar en esta investigación son, en primera parte, la motivación, la autorregulación, la parte tecnológica, las experiencias educativas que han tenido las estudiantes y teniendo en cuenta, ante todo, el contexto escolar, siempre buscando comprender que es una realidad educativa compleja y dinámica. Bien. Desde el plano epistemológico, ¿cómo se construye ese conocimiento? Y también, ¿cuál es la relación entre el sujeto y el investigador? Bien, la investigación se orienta desde una perspectiva interpretativa, ¿sí? Una perspectiva interpretativa, debido a que busca comprender cuáles han sido esas experiencias, significados y prácticas que han construido las estudiantes frente a aprender autónomamente este idioma. El conocimiento se concibe como una construcción social y contextual que emerge de la interacción de las estudiantes, el investigador y el contexto educativo, en este caso mediado por las tecnologías. Bien, desde el plano axiológico queremos revisar e integrar esos valores que como investigadora voy a tener en cuenta o voy a implementar en dicha investigación. En primer lugar, tenemos la parte de la autonomía, la cual pues me genera libertad y genera una decisión propia de querer realizar dicha investigación, al igual que se relaciona con la parte de que las estudiantes también manejen este valor al querer estudiar por su cuenta y querer aprender y desarrollar esa autonomía de querer conocer y adquirir un idioma diferente.
tenemos el valor de la equidad, que nos conlleva la justicia y la igualdad. Tenemos el valor de la responsabilidad, porque pues es un deber y un compromiso que estamos adquiriendo. La participación, aquí tenemos el valor de la colaboración y de la inclusión dentro del aula. Y sobre todo vamos a manejar el respeto, que me lleva pues a la tolerancia y a la dignidad, buscando pues la formación integral, y el desarrollo personal en cuanto a la mente, el cuerpo y el espíritu. Es decir, queremos esa formación integral donde se valore al ser humano en esos tres aspectos. Desde el plano teleológico, ¿para qué investigar? ¿Qué voy a dejarle al mundo con esta investigación? Bien, la finalidad es comprender los factores que favorecen el aprendizaje autónomo y aquellos factores que lo limitan, ¿sí? Con un propósito de generar aportes pedagógicos o aportes reflexivos que conlleven al fortalecimiento de los procesos educativos para que estos sean más autónomos, más críticos y más significativos, donde también se complemente con la parte de la comprensión y los procesos en los contextos digitales, donde van a mediar la motivación y la autorregulación. Desde el plano metodológico, es cómo voy a desarrollar dicha investigación. Bien, pues el enfoque que he querido manejar en esta investigación es el enfoque cualitativo con una perspectiva interpretativa, donde las técnicas de recolección de datos sean la entrevista, la observación, grupos focales, diarios de campo y pues obviamente teniendo en cuenta el contexto, que es una normal superior, que es donde se educa para ser educador. Entonces aquí vamos a tener en cuenta cuál es su ubicación, cuál ha sido su historia y qué tipo de comunidad y de personas maneja, porque eso también influye en ese aprendizaje, en querer aprender por sí solo un idioma. Pero pues ahí viene la parte investigativa. También me genera la duda y la inquietud del por qué algunas estudiantes no lo generan. Entonces, pues desde ahí, desde esa metodología, queremos llegar a resolver esa pregunta. Bien, como conclusión, puedo decir que la comprensión del aprendizaje autónomo del inglés, mediado por procesos de motivación y autorregulación, requiere una mirada integral que trascienda los límites lingüísticos y didácticos. En ese sentido, la pentadimensionalidad me permite analizar mi objeto de estudio desde diferentes perspectivas que pueden enriquecer y fortalecer mi investigación. Esta pentadimensionalidad no solo le aporta coherencia a mi estudio, sino que también me posibilita una visión como más amplia e interdisciplinaria de comprender la motivación y la autorregulación y cómo estos configuran los procesos educativos para formar estudiantes capaces de aprender de manera autónoma en los desafíos de esta nueva sociedad contemporánea. Acá pues presento algunas de las referencias en las que me he basado. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Hoy les hablaré sobre las emociones como saberes, el conocimiento pedagógico emocional en la formación docente. Su ponente, quien les habla, la magíster Jimena Rodríguez Muñoz.
del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPER, dentro de su unidad curricular Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación, orientado por la doctora Nelmir Marrero. La fragmentación ontológica del docente. Desde Descartes, la pedagogía heredó un pacto silencioso, casi una superstición moderna. Pensar es una cosa, sentir es otra. La razón, se nos dijo, produce conocimiento. La emoción, a lo sumo, la perturba. Bajo ese mandato hemos construido los currículos de formación inicial, evaluaciones que premian la neutralidad, manuales que enseñan al maestro a gestionar lo que se siente como quien gestiona una avería, indicadores que miden todo lo medible y silencian lo que importa. Pero en los territorios reales, en las aulas del posacuerdo colombiano, en las fronteras vivas de Nariño, en cada lugar donde enseñar significa sostener cuerpos heridos, esa neutralidad cartesiana se desmorona. Y descubrimos algo que la academia ha tardado siglos en nombrar. El saber más profundo del maestro nunca estuvo en sus manuales, estaba en su cuerpo. De la técnica a la integración, redefiniendo el saber docente. Observemos por favor en la tabla, en la columna de la izquierda, el modelo hegemónico, el cuerpo del maestro, vehículo pasivo de una mente racional. La emoción es una variable moduladora y habilidad blanda complementaria, mientras que las decisiones son concebidas como una aplicación de metodologías preestablecidas. Ahora, en la columna de la derecha, el modelo sentipensante, el conocimiento pedagógico de las emociones. Ese mismo cuerpo es ahora un territorio cognoscente y sujeto primordial. Esa misma emoción es saber pedagógico, con estatuto epistemológico propio. Las decisiones se encarnan, es juicio prudencial situado. Una sola tabla lo dice todo. No estamos hablando de un ajuste curricular, estamos hablando de un cambio de paradigma. Esta investigación propone una categoría conceptual nueva, el conocimiento pedagógico emocional, el CPE. Un saber profesional encarnado, relacional, situado y valorativo, que no decora la profesionalidad docente, la constituye. Se manifiesta en 5 operaciones cognoscentes que todo gran maestro realiza, aunque la academia nunca las haya nombrado. 1. El registro somático. El cuerpo percibe el clima del aula antes de que la mente lo formule. Eso es conocer. 2. La lectura empática, el reconocimiento de la singularidad irreductible de cada estudiante, el rostro del otro, diría Levinas. Eso es conocer. 3. Discernimiento situado, la fronesis aristotélica hecha carne, sabiduría práctica que ningún manual puede sustituir. Eso es conocer. 4. Decisión ética, la emoción como brújula moral de una praxis liberadora. Eso es conocer. Y 5. El más o la más radical, nuestra historia emocional, la capacidad de narrar y de desaprender los patrones afectivos heredados de la propia escolarización. Porque el docente que no se examina repite la violencia que le formó. ¿Saben cómo llaman eso los maestros cuando lo practican? Lo llaman instinto, lo llaman experiencia, lo llaman vocación. Hoy esta investigación les da un nombre legítimo. El CPE no se enseña en un seminario, se cultiva toda una vida. Hablemos ahora de la dimensión epistemológica, la convergencia de los saberes. ¿Con qué autoridad afirmamos que la emoción es saber? Con la autoridad de la convergencia que la modernidad ya no puede ignorar. Desde la neurociencia afectiva, Damasio demostró con datos, no con poesía, que la razón pura no existe. Toda decisión humana lleva marcadores somáticos. El cuerpo decide antes de que la mente lo sepa. Desde la fenomenología de Merleau-Ponty nos enseñó que el cuerpo no es un objeto que se posee, es el sujeto que somos. Desde la pedagogía crítica latinoamericana
Freire y Falsborda nombraron el sentipensar como un acto político. La indignación y la esperanza son saberes legítimos frente a la opresión. Cuando la neurociencia, la fenomenología y la pedagogía crítica convergen sobre un mismo punto, no estamos ante una metáfora poética, estamos ante un nuevo régimen de verdad. Ontológicamente, el CPE postula un ser docente en relación, no un individuo que porta competencias como posesiones, sino una existencia que se constituye en el encuentro genuino con el estudiante. La clave de Levinas: antes de elegir ya somos responsables del rostro del otro. El saber pedagógico no flota por encima de la práctica, habita el cuerpo que enseña. Desde la dimensión axiológica, esta investigación recupera la ética del cuidado de Nodins y Nussbaum. La responsabilidad pedagógica nace antes de cualquier elección racional, cuando el rostro del otro nos interpela. La indignación ante la injusticia no es debilidad sentimental, es lucidez moral. Y siguiendo a Bell Hooks, el docente que no se examina hacia sí mismo está condenado a reproducir la violencia que le forma. El autoconocimiento emocional no es un lujo, es un deber ético. Teleológicamente, esta investigación nace y regresa a un territorio concreto y cargado de historia: la Universidad de Nariño. Frontera viva, posacuerdo inacabado, pluralidad cosmovisional, indígena, afro, campesina. Porque aquí, investigar para clasificar no basta. Investigamos para transformar, y eso exige arraigo, no solo mirar la realidad, habitarla. Metodológicamente, esta investigación asume el paradigma cualitativo-interpretativo en enfoque fenomenológico-hermenéutico, accediendo al saber tácito a través de relatos biográficos y cartografías corporales, con 15 a 20 sujetos colaboradores de la Universidad de Nariño, porque para investigar la experiencia vívida hay que confiar en ella. Durante siglos le pedimos al maestro que dejara su cuerpo en la puerta del aula. Esta investigación propone abrir esa puerta, porque reconocer el conocimiento pedagógico emocional no es agregar una asignatura al currículo, es un acto de justicia epistémica, es devolverle al maestro su humanidad entera, para que, desde su propia integración, pueda albergar la humanidad de sus estudiantes. Cambia la formación docente, dejamos de formar técnicos del aprendizaje para formar intelectuales encarnados de la educación. Cambia la investigación educativa. Los silencios, los cuerpos, las narrativas dejan de ser anécdota y se vuelven evidencia. Cambian las políticas públicas. El bienestar magisterial deja de ser un beneficio laboral y se vuelve una condición epistemológica de la calidad educativa. Porque donde hay presencia hay educación. La pregunta ya no es si las emociones piensan, la pregunta es si nosotros por fin nos atrevemos a escucharlas. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Fray Yamil Chavarro Hurtado. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y hoy vengo a hablarles sobre las dimensiones de la educación ambiental desde una perspectiva del desarrollo humano sostenible en contextos rurales de posconflicto en la educación básica secundaria. Toda investigación científica requiere fundamentos que orienten su comprensión de la realidad, la construcción del conocimiento, los valores que la sustentan, los propósitos que persigue y esos métodos que emplea. Estos fundamentos constituyen las bases epistémicas que permiten dar coherencia y rigurosidad al proceso investigativo. A continuación voy a presentar estas dimensiones destacando su aporte en la construcción de una aproximación teórica que permite fortalecer los procesos educativos, ambientales y comunitarios, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad, la convivencia y la construcción de paz en los territorios. La dimensión ontológica se relaciona con la naturaleza de la realidad y del ser, es decir, con aquello que existe y que constituye el objeto de estudio.
En esta investigación, la ontología permite comprender la realidad de los contextos rurales de posconflicto, reconociendo que estas comunidades han sido afectadas por dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales derivadas de un conflicto armado. Desde ese punto de vista, la educación ambiental no se entiende únicamente como una estrategia pedagógica, sino como un proceso humano y social orientado a la reconstrucción del tejido social, la reconciliación y la recuperación de las relaciones armónicas entre las comunidades y la naturaleza. La realidad investigada está conformada por estudiantes, docentes, familias y territorios rurales que buscan transformar sus condiciones de vida mediante las prácticas educativas sostenibles. Esa dimensión epistemológica hace referencia a la manera en que se conocimiento, a los fundamentos que permite comprender la realidad. En esta investigación, dicha dimensión reconoce que el conocimiento sobre la educación ambiental y el desarrollo humano sostenible no proviene exclusivamente de teorías científicas, sino también de los saberes locales, de las experiencias de la comunidad y de las prácticas culturales presentes en los territorios rurales. Desde esa mirada, el conocimiento se construye de manera participativa, valorando las voces, los actores educativos y comunitarios. La investigación busca integrar conocimiento académico con experiencias de vida, reconociendo que las comunidades poseen saberes importantes sobre el cuidado del ambiente, la convivencia y la sostenibilidad. La dimensión axiológica se centra en los valores, esos principios éticos, actitudes que orientan la investigación y la acción educativa. En el marco de esta investigación doctoral, esta dimensión es fundamental porque la educación ambiental implica la formación de sujetos comprometidos con la paz, la justicia social, la solidaridad y el respeto por la naturaleza. En contextos rurales de posconflicto, los valores adquieren una relevancia especial debido a la necesidad de reconstruir la convivencia, fortalecer la participación comunitaria y promover una cultura de reconciliación. La investigación reconoce el cuidado del ambiente, también implica el cuidado de la vida, de las relaciones humanas y de los territorios. La dimensión teleológica se relaciona con los fines. Ahí está nuestro propósito de la investigación, esas metas de la investigación. En este estudio, el propósito principal es contribuir a la construcción de una educación ambiental que favorezca el desarrollo humano sostenible en contextos rurales de posconflicto. Esta dimensión orienta la investigación hacia la transformación positiva de la realidad educativa y social y ambiental. La intención investigativa busca generar procesos educativos que promueven capacidades humanas, mejorar la calidad de vida y fortalezcan la participación comunitaria en la construcción de territorios sostenibles y pacíficos. La dimensión metodológica corresponde a los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para desarrollar la investigación. En esta investigación se privilegia una metodología participativa y cualitativa orientada a comprender las experiencias, percepciones y prácticas de los actores educativos en los contextos rurales de posconflicto. La metodología busca articular la escuela, la comunidad y el territorio mediante estrategias como observación, entrevistas, talleres participativos y análisis de experiencias. Estas herramientas permiten recoger información relevante sobre las prácticas de educación ambiental y las dinámicas comunitarias relacionadas con el desarrollo humano sostenible. Bueno, estas 5 dimensiones nos complementan para orientar una investigación integral, crítica y participativa, enfocada en fortalecer la educación ambiental y el desarrollo humano sostenible en contextos rurales de posconflicto. Bueno, muchas gracias por la atención. Estas son algunas referencias de la bibliografía utilizada en la investigación.